Hoy el mapa del poder mundial viene con demasiados frentes abiertos como para mirar solo uno. Si tuviéramos que resumir la jornada en una sola idea, sería esta: el mundo está entrando en una fase en la que ya no basta con tener fuerza militar, ahora también cuenta quién controla los pasos marítimos, quién aguanta mejor una guerra larga, quién conserva aliados fiables, y quién logra convertir una crisis local en una ventaja estratégica. El foco principal sigue estando en Oriente Medio, porque ahí se está jugando algo más grande que una simple escalada entre Estados Unidos e Irán. Lo que tenemos ahora es una tregua frágil, muy frágil, con mensajes contradictorios, amenazas cruzadas y una sensación cada vez más clara de que nadie controla del todo la situación. Washington ha frenado temporalmente su operación para escoltar barcos en el estrecho de Hormuz, pero el problema de fondo no ha desaparecido. El tráfico marítimo sigue prácticamente paralizado, la amenaza sobre la navegación comercial sigue siendo crítica, e Irán mantiene la capacidad de imponer miedo sin necesidad de cerrar formalmente el paso. Y aquí está la clave geopolítica de verdad. Irán no necesita derrotar militarmente a Estados Unidos para alterar el tablero. Le basta con demostrar que puede complicar la vida a todo el mundo desde un punto geográfico muy concreto. Eso cambia la conversación, porque confirma que en esta etapa del sistema internacional un actor más débil sobre el papel puede hacer muchísimo daño si controla un cuello de botella estratégico. Hormuz no es solo un paso marítimo, es una palanca política, militar y diplomática. Y lo que estamos viendo es una batalla por el derecho a decidir quién manda ahí, quién garantiza el tránsito y quién impone las condiciones. Al mismo tiempo, Israel y Estados Unidos siguen coordinando opciones sobre infraestructuras iraníes, mientras Irán continúa presionando a socios regionales de Washington, especialmente en el Golfo. Eso significa que la tregua no está resolviendo el conflicto, solo lo está congelando por momentos. Y cuando una guerra entra en esa fase, el riesgo no baja, cambia de forma. Pasa de la ofensiva abierta a la coerción dispersa, a la guerra de desgaste, a los golpes indirectos y a las pruebas de credibilidad. El mensaje que sale hoy de Oriente Medio es bastante duro: la región ya no vive solo una crisis militar, vive una crisis de confianza. Los aliados de Estados Unidos necesitan comprobar hasta qué punto Washington está dispuesto a sostener el orden regional, e Irán necesita demostrar que sigue teniendo capacidad de disuasión aunque haya sufrido golpes muy serios. Esto además está provocando algo más profundo. Cada vez más países sacan la misma conclusión: depender de rutas globales, de infraestructuras vulnerables o de garantías externas es una debilidad. Y eso empuja al mundo hacia una lógica más dura, más fragmentada y más defensiva. Menos fe en la interdependencia, más obsesión por el control. Menos apertura estratégica, más blindaje nacional. En otras palabras, la geopolítica está desplazando a la globalización como principio organizador. Si damos el salto a Europa Oriental, la otra gran noticia del día pasa por Rumanía, donde el gobierno proeuropeo de Ilie Volohan ha caído tras una moción de censura. Y esto no es una simple crisis parlamentaria más. Rumanía ocupa una posición delicada y muy importante, está en el flanco oriental de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es pieza clave en la arquitectura de seguridad del Mar Negro y forma parte del cinturón político que la Unión Europea necesita mantener estable mientras sigue la guerra en Ucrania. Que caiga un gobierno proeuropeo en este momento, con la extrema derecha creciendo y con los partidos tradicionales enfrentados, no es una anécdota. Es una señal de fatiga política dentro del bloque occidental. Lo relevante aquí no es solo quién cae, sino que revela esa caída. Revela que en varios países europeos el consenso proeuropeo sigue existiendo, pero cada vez cuesta más sostenerlo con mayorías estables. Revela también que la polarización interna ya no es un problema separado de la geopolítica, sino una parte central de ella. Cuando un país estratégicamente sensible entra en parálisis política, automáticamente se convierte en un punto de presión para sus rivales y en una preocupación para sus aliados. Y eso es justo lo que pasa ahora. Bucarest entra en una fase de negociación incierta, con un presidente que intenta recomponer una mayoría proeuropea, pero con los puentes bastante deteriorados entre liberales, socialdemócratas y derecha radical. Rusia, sin aparecer directamente en esta historia, se beneficia de cualquier grieta en el frente político europeo. No hace falta que intervenga de forma visible para sacar ventaja. Le basta con que el bloque contrario llegue cansado, dividido y mirando hacia adentro.
Por eso la crisis rumana importa más de lo que parece a primera vista. Porque en este momento toda inestabilidad en el este de Europa tiene efecto acumulativo. Y si hablamos de Rusia, hay que mirar de inmediato a Ucrania, donde hoy se confirma una tendencia muy importante. Kiev está intensificando sus ataques de alcance medio y ampliando su capacidad de golpear más adentro del territorio ruso. No hablamos solo de drones tácticos cerca del frente, hablamos de una campaña cada vez más sistemática contra centros logísticos, depósitos, mandos, defensas antiaéreas y también instalaciones industriales militares mucho más lejos. Incluso se han reportado golpes a gran distancia con armamento desarrollado dentro del propio país. Esto tiene varias lecturas. La primera, Ucrania está intentando compensar su inferioridad material con innovación, dispersión y producción propia. La segunda, la guerra está entrando todavía más en una lógica industrial y tecnológica, donde importa tanto destruir la retaguardia como resistir en la línea del frente. Y la tercera, Kiev está enviando un mensaje político muy claro: si Rusia puede sostener una guerra larga, Ucrania también puede ampliar el coste de esa guerra dentro del territorio ruso. Eso no significa que el equilibrio se haya dado la vuelta, ni mucho menos. Rusia sigue presionando en el este y conserva ventajas de masa, profundidad y desgaste. Pero sí significa que Moscú ya no puede dar por hecho que su retaguardia operará con comodidad. Y ese cambio es importante porque en las guerras prolongadas la sensación de vulnerabilidad interna pesa mucho. Obliga a redistribuir defensa aérea, complica la logística, desgasta la moral y obliga al mando político a explicar por qué la guerra sigue siendo sostenible. Nos vamos ahora al Cuerno de África, donde la situación en Sudán se está complicando todavía más. El gobierno sudanés acusa a Etiopía y a Emiratos Árabes Unidos de estar detrás de ataques con drones contra el aeropuerto de Jartum. Tanto Addis Abeba como Abu Dhabi lo niegan, pero el simple hecho de que Jartum haya elevado el tono de esa manera ya nos dice mucho sobre el momento del conflicto. Sudán no solo sigue atrapado en una guerra devastadora entre el ejército y las fuerzas de apoyo rápido, ahora además corre el riesgo de que esa guerra se regionalice todavía más. Y cuando una guerra civil se regionaliza, deja de ser solo una lucha interna por el poder y pasa a ser una competición entre actores vecinos y patrocinadores externos. Ahí cambian las reglas. Entran los corredores logísticos, las zonas frontera, los apoyos encubiertos, las rivalidades cruzadas y la tentación de usar el caos de otro país para ganar influencia. La frontera oriental sudanesa, la región del Nilo Azul, Darfur y el eje del Mar Rojo forman ya un espacio estratégico mucho más sensible de lo que suele parecer en la conversación pública europea. Egipto y Arabia Saudí han condenado el ataque al aeropuerto y han advertido contra la injerencia regional. Eso importa, porque muestra que varios actores árabes perciben que el deterioro sudanés puede escapar definitivamente de control. Y si eso ocurre, no estaríamos hablando solo de una tragedia humanitaria, que ya lo es, sino de una crisis de seguridad con ramificaciones sobre el Mar Rojo, el noreste de África y las rutas que conectan Oriente Medio con África Oriental. En Asia, el tono también se endurece. La disputa entre China y Filipinas en el mar de China Meridional vuelve a subir con acusaciones cruzadas sobre presencia en un banco de arena disputado y con advertencias de Manila de que está dispuesta a desplegar barcos y aviones para expulsar a buques chinos de lo que considera sus aguas. Lo importante aquí no es el tamaño del islote o del banco de arena, lo importante es la lógica que hay detrás. Pekín sigue probando hasta dónde puede empujar sin desencadenar una respuesta mayor, y Filipinas intenta demostrar que ya no va a aceptar hechos consumados con la misma facilidad que antes. Ese pulso local tiene un eco regional enorme porque se conecta con el refuerzo de la cooperación militar entre Japón y Filipinas, con el acercamiento entre Japón y Corea del Sur, y con el debate permanente sobre cómo se reparte la carga de seguridad en Asia Oriental. La región se está armando menos por entusiasmo y más por necesidad. China proyecta poder de forma más agresiva, Corea del Norte sigue siendo un factor de desestabilización, y los aliados de Estados Unidos buscan estructuras más densas para que la disuasión no dependa de una sola capital. Dicho de forma sencilla, Asia se está organizando para un escenario de competencia larga. No se trata todavía de una guerra inminente a gran escala, pero sí de un entorno donde cada incidente marítimo, cada transferencia de armamento, cada ejercicio militar y cada reajuste de mando cuentan más que antes. El Indo-Pacífico está dejando de ser un teatro del futuro para convertirse en un frente del presente.
En el sudeste asiático hay además otra cuestión que merece atención. Tailandia está abriendo la puerta a un contacto con Myanmar en el marco regional, mientras al mismo tiempo se resienten otros equilibrios fronterizos en la zona. Esto refleja un problema más amplio: la región sigue atrapada entre la no injerencia formal y la necesidad real de gestionar crisis que ya tienen efectos transfronterizos. Myanmar continúa siendo una herida abierta, y cuanto más tiempo pase sin una salida política mínimamente creíble, más normalizada quedará la fragmentación del país y más se acostumbrarán sus vecinos a convivir con un conflicto crónico. En el norte de Europa aparece otra señal del clima estratégico actual. Suecia ha anunciado la creación de un nuevo servicio civil de inteligencia exterior. Puede parecer una noticia técnica, pero en realidad es muy reveladora. Estocolmo asume que el entorno de seguridad ha cambiado de forma estructural, que Rusia seguirá marcando la agenda durante años y que su nueva posición dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte exige capacidades distintas, más anticipación, más análisis y menos ingenuidad. En otras palabras, incluso los países que durante mucho tiempo apostaron por una cultura estratégica más contenida están entrando ya en una fase de preparación sostenida. Y hay un detalle de fondo que conecta Suecia, Rumanía, Ucrania, Filipinas y el Golfo. En todos esos casos vemos la misma tendencia: los estados ya no están esperando a que el sistema internacional les proteja por inercia. Están reforzando inteligencia, rearmándose, buscando alianzas más concretas y preparándose para un mundo donde la ambigüedad es la norma. Esa es probablemente la gran fotografía geopolítica del día. No estamos viendo solo crisis sueltas, estamos viendo una adaptación global a la idea de que el desorden ha venido para quedarse. También merece una mención rápida Estados Unidos, donde la reducción de diplomáticos de carrera en el Departamento de Estado añade otra capa de incertidumbre. Porque en un momento en el que Washington necesita coordinar guerras, treguas, alianzas, disuasión y mensajes cruzados en varios teatros a la vez, debilitar capacidad diplomática profesional no es un detalle administrativo, es una decisión con impacto geopolítico. Las grandes potencias no solo compiten con portaaviones y misiles, también compiten con funcionarios experimentados, redes diplomáticas y capacidad de leer contextos complejos. Si esa musculatura se reduce, la política exterior se vuelve más brusca, más imprevisible y más dependiente del impulso político del momento. Así que, si juntamos todas las piezas, el panorama de hoy es bastante claro. Oriente Medio sigue siendo el epicentro del riesgo inmediato, con Irán, Estados Unidos e Israel atrapados en una tregua armada que puede romperse en cualquier momento. Europa Oriental muestra desgaste político en un punto sensible con la caída del gobierno rumano. Ucrania demuestra que aún tiene capacidad de innovar y escalar la presión sobre Rusia. Sudán se acerca a una fase todavía más peligrosa si su guerra se regionaliza abiertamente. Y Asia acelera su reordenamiento estratégico ante una China cada vez más asertiva. La conclusión no es que el mundo esté al borde de una sola gran guerra total, la conclusión es otra: que cada región está entrando en su propia versión. Una competición donde pesan la resistencia, la logística, la tecnología, la inteligencia, la cohesión interna y la credibilidad de las alianzas. Y en ese tipo de mundo, las crisis no siempre explotan de golpe. A veces se normalizan, se enquistan, se convierten en el nuevo paisaje. Y eso, precisamente eso, es lo más peligroso. Hoy la geopolítica global no se mueve por estabilidad, se mueve por fricción. Y cuando la fricción se convierte en rutina, el siguiente sobresalto deja de ser una sorpresa y pasa a ser cuestión de tiempo. Aquí lo vamos a seguir de cerca, porque entender el mapa de hoy es la única manera de anticipar el de mañana.